¿Por qué hay personas que priorizan comprar el último iPhone incluso cuando sus finanzas personales están en riesgo? La respuesta no está en la tecnología, sino en una de las estrategias de marketing aspiracional más agresivas del siglo XXI. Apple ha logrado convertir un procesador de silicio en un símbolo de estatus tan potente que dejar la marca se siente como una degradación social. Hoy analizamos la ciencia detrás de la obsesión Apple y cómo la empresa utiliza tu necesidad de pertenencia para asegurar un monopolio que no necesita leyes para existir. Para entender por qué Apple es diferente, debemos analizar su modelo de negocio comparado con el de sus competidores. Google y Samsung operan bajo una lógica de servicios horizontales. Android es un sistema operativo que corre en miles de dispositivos diferentes, y los servicios de Google, Gmail, Maps, Fotos, están diseñados para ser multiplataforma. El modelo de Google es la recolección de datos, y para recolectar datos necesitan estar en todas partes. Apple, por el contrario, utiliza un modelo de integración vertical total. Ellos controlan el diseño del hardware, el desarrollo del software y la pasarela de servicios. Esto les permite crear lo que técnicamente se conoce como un walled garden o jardín vallado. Mientras que en Android puedes cambiar de una marca de teléfono a otra y mantener tus aplicaciones, compras y configuraciones de forma nativa a través de la Google Play Store, en Apple el software es el guardián del hardware. Si decides abandonar el iPhone por un dispositivo de otra marca, no solo cambias de aparato, estás abandonando el sistema operativo que gestiona toda tu infraestructura digital. Pero esta exclusividad no es una mera casualidad de diseño, sino una barrera de entrada y salida calculada para maximizar lo que se conoce como valor de vida del cliente. Uno de los puntos más críticos y menos discutidos en los análisis superficiales es la gestión de la vida digital del usuario, específicamente a través de iCloud. Para el usuario promedio, sus fotos y videos son su activo más valioso. Apple ha logrado que la gestión de estos recuerdos sea increíblemente fluida entre sus dispositivos, pero ha levantado muros invisibles para exportarlos. Cuando utilizas la fototeca de iCloud, el sistema no solo guarda archivos JPEG, crea una base de datos compleja de metadatos, reconocimiento de rostros, álbumes compartidos, recuerdos generados por inteligencia artificial y una jerarquía de organización específica. Técnicamente, Apple facilita la migración de un iPhone antiguo a uno nuevo mediante un proceso casi automático. Sin embargo, si un usuario intenta migrar esa misma fototeca a un ecosistema como Google Fotos o un servidor local, se encuentra con una fricción técnica deliberada. Los álbumes compartidos se rompen, la indexación de rostros desaparece y la estructura de metadatos suele perderse o degradarse. Este es un costo de cambio psicológico. El usuario no teme perder el archivo, teme perder el orden y la historia de su vida digital. El cansancio preventivo que genera la idea de reorganizar décadas de recuerdos en otro sistema es una de las anclas más fuertes que mantienen al usuario dentro de la plataforma. Apple utiliza protocolos de comunicación cerrados no solo para proteger su seguridad, sino para influir en la percepción de calidad de los productos rivales. El ejemplo más claro es iMessage. A diferencia de estándares abiertos, iMessage es un protocolo propietario. Cuando un usuario de iPhone se comunica con otro, la experiencia es rica. Alta resolución, confirmaciones de lectura y cifrado extremo. Pero cuando un usuario de otra plataforma intenta entrar en esa burbuja, Apple fuerza el uso del protocolo MMS, una tecnología de hace décadas. El resultado es la famosa burbuja verde. Técnicamente, esto significa que los videos se comprimen hasta ser casi ilegibles y los chats grupales se fragmentan. El usuario de Apple no suele culpar al protocolo técnico, suele culpar al teléfono del otro. Esta es una táctica de ingeniería de percepción. Al degradar deliberadamente la comunicación con el mundo exterior, Apple crea una presión social y técnica que refuerza la idea de que fuera de Apple las cosas funcionan mal. El caso de iMessage no es solo una cuestión de colores de burbuja, es un estudio de caso sobre la resistencia a los estándares globales. Mientras el resto de la industria móvil adoptó el protocolo RCS, Rich Communication Services, para unificar la mensajería entre diferentes marcas, Apple mantuvo su protocolo propietario cerrado bajo el argumento de la seguridad. Sin embargo, analistas técnicos sugieren que esta decisión es puramente económica. Al degradar los archivos que provienen de un sistema Android, Apple utiliza una técnica de psicología inversa. El usuario de iPhone, al ver un video borroso enviado por un familiar con Android, asume inconscientemente que la cámara del rival es inferior. Esta fricción técnica se extiende a funciones como el AirDrop.
Al no existir una versión compatible para sistemas abiertos, Apple obliga a que el intercambio de archivos en alta fidelidad sea un privilegio exclusivo de sus compradores. Técnicamente, Apple no está compitiendo en calidad, está compitiendo mediante la creación de incompatibilidades artificiales que aíslan al usuario del resto del mercado. Más allá de los cables y el software, existe una barrera de salida basada en la sociología del consumo. Apple ha logrado lo que pocas empresas tecnológicas han conseguido: transformar una herramienta de trabajo en un símbolo de estatus. En términos económicos, el iPhone se comporta a menudo como un bien Veblen, donde su demanda se mantiene alta no solo por su utilidad, sino por lo que su posesión comunica sobre el propietario. Este fenómeno explica por qué, incluso en poblaciones socioeconómicas donde la compra de un iPhone representa un sacrificio financiero desproporcionado, muchas personas priorizan esta adquisición. El iPhone funciona como una llave de aceptación social. En muchos mercados, tener un dispositivo Android se asocia erróneamente con una menor capacidad económica o una falta de sofisticación tecnológica. A pesar de que existan dispositivos Android más caros y potentes que el iPhone, esta presión social crea una barrera de salida invisible. Dejar Apple es para muchos percibido como un descenso de categoría social. La marca ha dejado de vender procesadores para vender identidad. Para entender la obsesión por el iPhone en sectores de bajos recursos, debemos analizar el concepto de consumo compensatorio. En términos sociológicos, cuando una persona tiene dificultades para acceder a grandes símbolos de éxito, como una vivienda propia o un vehículo de lujo, el iPhone se convierte en el símbolo de estatus más accesible y visible. Es una inversión de alto impacto social por un costo relativamente bajo comparado con otros bienes. Apple alimenta esto mediante su estrategia de retail. Sus tiendas no están diseñadas como puntos de venta, sino como templos de la marca, donde el servicio al cliente y la estética del lugar refuerzan la idea de pertenecer a una élite. Esta validación social es un componente de la jaula, tan fuerte como el software. Una vez que el individuo ha asociado su identidad y su autopercepción de éxito al logo de Apple, el costo emocional de bajar a una marca percibida como genérica es incalculable. La marca ha logrado que el consumidor prefiera la deuda financiera antes que la degradación social de no tener el último modelo. El movimiento más audaz de Apple en la última década ha sido el desarrollo de sus propios procesadores, conocidos como Apple Silicon, chips M1, M2, M3. Antes, Apple dependía de Intel para sus computadoras. Al romper esa relación, Apple alcanzó el nivel máximo de integración vertical. Desde un punto de vista técnico, esto les permite una optimización que la competencia no puede replicar. Al diseñar el chip específicamente para el software que ellos mismos escriben, logran una eficiencia por vatio que es líder en la industria. Pero desde el punto de vista del negocio, esto tiene un objetivo claro: eliminar la dependencia. Al no depender de proveedores externos para sus componentes clave, Apple controla sus márgenes de beneficio de forma absoluta y, lo que es más importante, hace que su ecosistema sea aún más difícil de abandonar. Un iPad con un chip M2 se comunica con una Mac de una manera que una computadora con Windows nunca podrá igualar, porque el lenguaje que hablan los procesadores es ahora propiedad exclusiva de Apple. La transición a Apple Silicon no fue solo por rendimiento, fue una jugada de soberanía tecnológica. Al diseñar sus propios núcleos basados en arquitectura ARM, Apple logró algo que empresas como Dell o HP no pueden: optimizar el ciclo de instrucción del procesador para tareas específicas de sus aplicaciones nativas. Esto crea un efecto de cerrojo técnico. Si eres un editor de video que usa Final Cut Pro, la integración con los motores neuronales del chip M3 hace que el trabajo sea ridículamente más rápido que en una PC de mayor costo bruto. Apple ha creado una situación donde, para ciertos profesionales, cambiar de marca no es solo un capricho, sino una pérdida de competitividad laboral. Están atrapados porque el hardware y el software han sido soldados de tal manera que ninguna otra combinación en el mercado puede ofrecer la misma eficiencia operativa. Finalmente, debemos hablar de cómo Apple gestiona el ciclo de vida de sus productos. A diferencia de la mayoría de los fabricantes de electrónica, los productos de Apple mantienen un valor residual extremadamente alto. Un iPhone de hace 3 años se puede vender por una fracción significativa de su valor original, algo que no ocurre con casi ningún competidor en el mundo Android. Apple utiliza esto a su favor. Al mantener un valor de reventa alto, incentiva al usuario a entrar en un ciclo de renovación constante.
El usuario siente que el iPhone no es tan caro porque puede recuperar parte de la inversión al venderlo para comprar el siguiente modelo. Sin embargo, esto es una trampa de liquidez. Ese dinero recuperado solo tiene sentido si se reinvierte en otro producto de Apple para no perder la continuidad del ecosistema. Además, mediante actualizaciones de software que, si bien prolongan la vida del dispositivo, también aumentan las exigencias de hardware. Apple gestiona una obsolescencia técnica suave que empuja al usuario hacia la actualización, sin que éste sienta que el producto ha fallado, sino que se ha quedado atrás. Entrar en Apple es entrar en una de las experiencias de usuario más pulidas y satisfactorias del mercado. Pero esa comodidad tiene un precio que no figura en la etiqueta del producto. El precio es la pérdida de la soberanía digital. Una vez que tus recuerdos, tus comunicaciones, tu estatus social y tu flujo de trabajo dependen de una sola empresa que controla cada eslabón de la cadena, la libertad de elegir otra opción se convierte en una ilusión financiera y logística. Apple no necesita prohibirte la salida, simplemente ha hecho que el mundo exterior parezca demasiado frío, demasiado complicado y sobre todo, demasiado costoso.